El anime comienza con una chica que mira con curiosidad a una criatura que tiene cabeza de conejo y cuerpo de humano. Esta se encuentra desmayada en el suelo. La chica piensa que no es bueno involucrarse con seres extraños, por lo que debería ignorarla y seguir con su camino, pero la criatura tiene hambre y no puede solo ignorarla e irse. Le da una zanahoria y la chica se presenta como Salterin, pero todos le dicen Sally. Ordena, como la princesa que solía ser, que es la que la llame así. La chica conejo deja de comer y mira con curiosidad. La chica conejo entiende un poco del idioma, pero aún así se presenta como Frau. Es un semi-humano, una chica conejo. En el mundo exterior hay seres distintos a los humanos, como los semi-humanos, ogros, brujas y más. Sally le muestra un dibujo a Frau y le pregunta si ha visto a esa persona. Frau le dice que no y le agradeció por la zanahoria. Sally se va para seguir con su viaje y Frau va tras ella. No la quiere dejar sola, ya que viajar sola sería peligroso. Se quedará con ella hasta llegar a la próxima aldea. Sally se pregunta cómo se encariñó tan rápido con ella si solo le obsequió una zanahoria. Llegan a una aldea. Sally conversa con unos habitantes en busca de la posada, pero al notar la presencia de Frau, una semi-humana en nombre se altera. Este le ofrece la mano a Sally para que se quede con él y se aleje de la criatura. Ella lo rechaza. Las personas solían creer que los semi-humanos eran crueles, pero son los enemigos de los humanos, por lo cual jamás podrían ser compañeros. Sally no se daría por vencida. Salió de la aldea con Frau. Le puso una túnica para disimular el hecho de que era una semi-humana. Vuelven a entrar a la aldea y el dueño de las tierras se acerca a ellas. Les ofrece posada y comida. Por la noche, el hombre y Sally se encontraban cenando. Frau se quedó en la habitación para no revelar su identidad. El hombre cuenta que hace bastante tiempo no iban viajeros a su aldea. Los monstruos atacaban constantemente hasta que llegó un viajero cabello negro largo, un espadachín, acabó con todos los monstruos. Sally lo supo, según la descripción era Mikoto. Los semi-humanos se identifican por seres que no razonan y por naturaleza son agresivos, o así eran las enseñanzas que les daban a los humanos, haciéndolos pensar que de esa manera, por ello los semi-humanos no son bienvenidos. Sally, pensando bastante diferente, estaba segura que aunque Frau fuera algo rara, no era mala. Al despertarse, Sally escucha un alboroto y gritos de los habitantes. Un ogro de bajo nivel se había hecho presente en el pueblo. Sally llega hacia él, se pone frente al ogro e intenta tomar su espada, pero siente que todo su cuerpo arde. Sally está en shock. Cuando la bestia se le iba a comer, Frau llega y golpea acabando con el ogro. Los habitantes de la aldea ven eso como un horror. Lo venció a golpes. Corren a ambas chicas del pueblo. Cuando estas se van, Frau se devuelve y agradece por las zanahorias que comió. Sigue con su camino. En el camino, un caballero del reino de Rimdal se acerca a ellas y le dice que tiene algunas preguntas y las lleva a su reino. Esposaron a las chicas en el reino y el caballero de antes las deja salir. Les explica que fueron esposadas porque una es un semi-humano y la otra acompaña a un semi-humano. El caballero se disculpa y se presenta como Hawthorne Grator. Sally intenta comprender por qué tanto desprecio hacia los semi-humanos. Son seres vivos también, tienen derecho a ser respetados, o al menos que se les dé una oportunidad. Hawthorne dice que Frau es una semi-humana bastante feroz y fuerte, tiene mucha fuerza como para lograr vencer a un ogro a mano limpia. Nunca creyó toparse con una semi-humana más fuerte que un ogro. Todos suelen tratar a estas criaturas como monstruos. Hawthorne comienza a comprender que Frau no es cruel, es todo lo contrario a lo que comentan de los semi-humanos. Frau y Sally tienen hambre, por lo que le piden comida a Hawthorne. Se ponen algo dramáticas, pero logran convencerlo de que les compre comida. Afuera de esta pequeña aldea, una chica de cabello lila se encuentra con una morsa gigante al frente de un enorme castillo, conversando sobre lo fácil que será derribarlo. El dios demonio les ordena trabajar juntos. Set es un ogro morsa del norte. La chica se llama Meki, un ogro de alto nivel del norte. Meki abrió un gran agujero en la pared, causando un gran sonido. Meki, al usar su rayo demoníaco por la energía utilizada, se volvía pequeña. Set entró a la aldea a destruir lo que podía mientras ella esperaba ser grande nuevamente. Los caballeros estaban preparados para enfrentar a Set, pero el ogro los aplasta con su enorme mano, acabando con todos ellos. Acabó con todos y cada uno de los caballeros en muy corto tiempo. Sally está en un estado hipnótico, caminando directo hacia el gigante ogro. El ogro se acerca a Sally. Frau, al notar sus intenciones, se pone en defensa. Lo patea en el rostro. Seth se sorprende por su rapidez, sin embargo, no es lo suficientemente fuerte como para causarle algún daño. Seth ve inusual que un semi-humano esté defendiendo a un humano cuando son enemigos, al igual que ogros y humanos. Frau le pide a Sally que huya con Hawthorne. Frau se queda con Seth. Frau protegiendo a Sally sin importar qué. Frau la ataca, pero este es muy fuerte. La toma en sus manos y le ofrece un trato. Si huye y abandona a la humana, la dejará con vida. Frau no irá, protegerá a Sally siempre. Seth le dice que como una muestra de respeto la destruirá con ganas. La lanza al suelo. Sally escapó de Hawthorne y le grita a Frau que no se rinda jamás. En eso reacciona y lo patea en el rostro, pero Frau termina débil contra una pared, incapaz de ponerse de pie. Sally siente como su cuerpo arde, siente esa sensación extraña y sus ojos brillan y comienza a contar una historia. Una vez, un anciano iba al bosque a recoger leña, la anciana al río a lavar ropa. Un día finalmente derrotó a todos los
los ogros, pero al enterarse de que habían más, Momotaro cruzó el mar. Solo es una posibilidad, pero ¿qué pasaría si un Momo, que todos conocen, fuera más de uno? Sería una maravilla. Si el Momo no es solo uno, ¿es solo uno entre muchos? Le corta la mano a Seth a fuerza bruta. Meki se encuentra sentada debajo de un árbol pensando en que Seth se debe estar divirtiendo mucho. Alguien me pregunta a sus espaldas ¿por qué el suspiro? Meki nota que es un humano. Se trata de Mikoto. Meki piensa que se divertirá mucho con él. Meki le dice que buscaba con quién jugar. Usa su láser y corta el árbol en dos, pero Mikoto sigue ileso, algo que sorprende a Meki. Meki se pregunta quién es esta persona. El humano se da cuenta de que ella fue la responsable del rayo demoníaco de hace un rato. Por ello se encuentra con el aspecto de una niña. Está en proceso de recuperación. Meki se pregunta si esta persona será el motivo por el cual la mandarán a trabajar con Seth. Mikoto se pregunta en cuánto tiempo aproximadamente volverá a su forma normal. Meki responde que en unos 5 minutos. El humano decide sentarse a charlar con el otro mientras se recupera. Por otra parte, Seth está alegre que por fin podrá luchar con los guerreros tan fuertes en el mismo día, con la mano que aún tiene entera. Golpea a Sally o hace el intento, ya que Sally bloquea su ataque como si nada. Seth se sorprende, no es un semi-humano, pero tampoco es totalmente normal. Tiene algo. Seth no tiene otra opción. La humana es peligrosa, debe eliminarla a lo que dé lugar. No quiere utilizar su rayo demoníaco con una humana, pero no tiene opción. Meki le pregunta a Mikoto por qué motivo asesina a todos los ogros y monstruos de todos los sitios. Dicen que ha matado a todos los ogros y monstruos de la zona sin dificultad. Meki le cuestiona, ¿lo haces por ser de la justicia o de otra cosa? El humano responde con otra pregunta, ¿por qué ustedes los ogros invaden a la ciudad y matan a los habitantes? Meki responde que observe atentamente el castillo y la aldea entera. Excavan la tierra, talaron los árboles, estancaron ríos, trajeron enormes rocas de otros sitios, destruyen el hábitat de otras especies como si fuera normal. Los humanos y su expansión son los verdaderos enemigos del mundo. Meki vuelve a la normalidad. Mikoto llama ridículo a los ogros y ríe, solo buscan venganza por el territorio. Aunque los humanos cuidan la naturaleza, no dejarán de atacarlos. Mikoto lo entiende, porque él es igual, odia a los ogros y los mata por diversión. Se odian mutuamente y ya. Mikoto se hace una cola alta y sus ojos brillan al igual que los de Sally. Seth no tenía más opción, no iba a aceptar la derrota, no perdería contra una humana. Utiliza su rayo demoníaco, todo se llena de humo. Sally sigue intacta, el rayo no le hizo daño y seguía intacta. Mika nota la explosión, así que se dio cuenta de que Seth utilizó su láser demoníaco y se distrae. Cuando esto pasa, Mikoto le corta en dos, pero no era ella, era un Sendou. Los ojos en el aire eran ella. El Sendou es una técnica en la que te concentras tu alquimia interna y la unes al chi del cielo y la tierra. Como ogro que usa siendo amante de la naturaleza, para Mikoto será un placer acabarla. Meki mencionó que envió uno de sus ojos como refuerzo. Meki lo matará a lo que le dé lugar. Por otro lado, Mikoto no tiene como objetivo salvar a nadie, solo matar ogros. Ya tendrá tiempo de preocuparse luego de matarla. Mikoto usa su chi y acaba con todos los ojos voladores. Esto deja totalmente plasmada a Meki. Mientras tanto, Seth se siente patético por usar su rayo contra una humana. Cree que todo se acabó, pero no fue así. Sally se cansa, por lo que saca su espada y acaba con Seth. Al acabar con el ogro, este se desmaya. Mikoto reta a Meki a usar su rayo demoníaco. Meki lo considera, ya que si lo usa es probable que lo esquive y el ataque. Parece que Mikoto leyó su mente porque se clava la espada en pie y le dice que así no se pondrá a mover. Meki quiere terminar con eso, así que utiliza su rayo demoníaco, pero como era de esperarse, esto no le causó nada a Mikoto. Los rayos demoníacos no lo afectan. Este corre sobre ella y le clava la espada en el ojo donde lanza los rayos demoníacos. Esta cae inconsciente en el suelo. En eso Mikoto le quita su cuerno, dejándola sin ninguna fuente de poder. Un ogro sin su fuente de poder es un humano. Meki es humana. Será rechazada tanto por ogros como por humanos. No hay peor infierno que ese. Pero ese no fue el motivo verdadero por el cual la dejó con vida. También lo hizo porque se vio reflejado en esa chica. Pero claramente, si la dejaba con vida sería como humana, no como ogro. Mikoto y su acompañante, un lobo blanco, sintieron el olor de Salterin. No sabía que la chica era como él. De igual forma, se fue sin verla. Sally despierta y no es capaz de recordar con claridad lo que pasó. A su lado se encuentra Frau, ya que en mejor estado. Esta le explica que al comer zanahorias mejoró. Houghton entra a la habitación y les pide que lo acompañen, que quiere mostrarles algo. En el camino habían guardias asombrados con Sally y Frau. Le agradecen por salvarlos. A diferencia de otras aldeas, los habitantes eran conscientes y agradecidos. Llegan al sitio junto a Hawthorne. Se trataba de la cárcel del palacio, pero no era para esposarlas o encerrarlas. Hawthorne les quería presentar a alguien. Es Meki desmayada quien fue ordenada a ejecutar por los altos mandos, ya que unos campesinos vieron que fue el ogro que rompió la pared con su láser. Hawthorne lo mandó a trazar porque luce como humana. No saben si es humana, por lo que esperan a que se despierte y les harán unas preguntas. Llamó a las chicas para que se quedaran vigilando en el caso de que sea un ogro y ellas son las únicas capaces de vencerla. Hawthorne sale de la habitación y Frau mira con detenimiento a la chica. Se da cuenta que no está dormida y le dice: esta toma asiento y admite ser un ogro, enemigo de los humanos. Meki menciona que cuando recupere sus poderes las matará y huirá. Se da cuenta que no tiene ni su ojo ni su cuerno, sus poderes de ogro jamás volverán. Se pregunta a sí misma en voz alta: ¿por qué me dejaste con vida? ¿Por qué no me mataste ya?
ya. ¿Por qué, Mikoto? Sally le pregunta si fue un chico de cabello largo con aspecto de chica. Ahora Sally sí cree que Meki es un ogro. Sally y Frau se irían en busca de Mikoto, pero Sally no quiere dejar a la chica ogro sola, por lo que huyen juntas. Ya fuera de la aldea, Hawthorne las alcanza. Cuando está ordenando a sus tropas para que vayan por refuerzos, un rayo demoníaco acaba con la ciudad, dejando solo con vida a Hawthorne sin compañía. Solo estaba con las 3 chicas que acabo de conocer. Hawthorne, luego de lo sucedido, participaba en el torneo de artes marciales del Barkend. Mientras las chicas lo miran con aburrimiento, las chicas se van y le dicen que si consigue ganar el premio de las 300 monedas de oro, las podrá buscar. Hawthorne entró al torneo por el premio de las 300 monedas de oro, pero Frau considera que lo hace por orgullo de hombre. Meki cuestiona sobre qué es eso, a lo que le responden que se trata de querer ser fuerte, poderoso y protector. Meki confiesa que cuando era ogro solía pensar que los humanos eran insectos que no debían existir, solo aplastar. Nunca llegó a pensar que tenían corazón o sentimientos, pero ahora era diferente. Sally ve a Mikoto a lo lejos, así que decide ir tras él. Lo llamó y conversaron un poco. Sally estaba muy feliz. Mikoto lo único que le pudo ofrecer a Sally fue agua. Mikoto recordó lo mucho que come su nueva amiga, tanto que lo dejó sin dinero. Él le dijo que si quería su propia comida debía conseguir su propio dinero, pero eso la chica se metió para participar en el mismo torneo en la que se encontraba Hawthorne. La chica se llama Milia y era una monja bastante espontánea, también algo agresiva. Anteriormente era un ogro al igual que Meki. Un ogro llega pidiendo disculpas por no llevar a Hatsuki con él. Le daba explicaciones a Sumeragi, un ogro mayor de rango. El ogro les explica que se debe quedar tranquilo ya que se equivocó de adversario. Sumeragi, de mayor rango, los observó todo el tiempo, incluyendo cuando huyó sin pelear. Solo con una mirada del asesino de ogros le dio tanto miedo que se fue. Llega una niña que le pide al ogro que la cargue. Este le pregunta el motivo de por qué una niña tan pequeña estaba presente en un lugar como ese. Un ogro no tiene cuerpo, sino solo su cabeza. Le pide que se respete a su ama y creadora. Eso es solo un ogro de bajo nivel sin nombre. Debe obedecer a la pequeña. Sumeragi los presenta. El que se encuentra en el suelo sin cuerpo se llama Someki. Quien lo creó fue la niña. Diosa demonio Juresino, dios ogro de las máscaras. El ogro de bajo nivel le hace una reverencia a Juresino y se disculpa. Se le dice que le da igual, que la cargue y ya. Este lo hace y van a otro sitio. Había un círculo de invocación en el suelo creado por uno de los súbditos de Juresino. Ki fue quien lo creó. Será una pequeña reunión planeada por Sumeragi. La reunión de los 100 ogros estaba por comenzar. Los ogros comienzan a salir del suelo. Ahora que están por todos lados, le dan inicio a la reunión número 672 de los 100 ogros. La reunión mostraron un mapa donde todo lo que estaba en rojo eran las zonas dominadas por los ogros, pero ahora hay más zonas amarillas que rojas. Esto quiere decir que los ogros poseen menos del 50% del continente. Un anciano interrumpe la reunión y explica que se trata de Momotaro. Momotaro es el nombre de un humano, pero no un humano común, un humano asesino de ogros, el responsable de la muerte de Mouki. La fuerza de Momotaro es más que la de un ejército de un país. Si los ogros no actúan, Momotaro se encargará de exterminarlos a todos y cada uno de los ogros. Su odio hacia ellos es grande. Todoroki, un ogro de alto nivel, entra a la discusión y le pregunta a Sumeragi quién está organizando todo, cuál es su plan. Menciona que ya entendió que el sujeto es peligroso, pero ¿por qué asustarse más de la cuenta? Se deben unir contra él. Sumeragi dice que no lo quería preocupar más de la cuenta, así que le muestra cómo terminó Someki, sin cuerpo, solo una cabeza. Sumeragi le comunica a Todoroki que la chica que le gustaba, la ogro llamada Meki, ya no existe. Se enfrentó a Momotaro y tuvo consecuencias. Todoroki quiere vengar la muerte de Meki. Acabará con Momotaro, así sea solo, pero vengará a Meki. Le dan fin a la reunión. Juresino le pregunta a Sumeragi cuáles son sus planes. Este responde que planea llevarse bien con todos los humanos y Momotaro. Hace mucho tiempo tiene un amigo que se enamoró de un ser humano, por lo que no es imposible que se relacionen y se lleven bien, pero es más claro que eso no es el plan verdadero. Juresino, antes de retirarse, Someki le rogó para que le devuelva su cuerpo. Esta le coloca su pequeño dedo en la frente y acaba con la vida de Someki. Juresino se retira junto a Ki y se ofrece a ayudar a Sumeragi en todo lo que necesite. Unos días después, Juresino camina detrás de Hawthorne. Cuando este nota su presencia, la diosa ogro le pide que la cargue. Este solo se agacha a su lado y le pregunta si está perdida. Juresino le explica que está buscando a Sumeragi. Ambos se van caminando y charlando. En un momento de la conversación, Juresino le pregunta al joven si está enamorado de ella. Él se siente halagado, pero le dice que no. Juresino le ofrece ser amigos. Ella le dará todo lo que desee, vida eterna, tesoros de oro y plata y todo lo que pueda conseguir. Le explica que los amigos no son así. Se vuelven amigos es porque conocen la valía del otro. Sumeragi los encuentra y llama la atención de ambos. Les da la idea a Juresino que como forma de agradecimiento apoya a Hawthorne en el torneo. Hawthorne dice que sería el mejor agradecimiento. Hawthorne se va dejando solos a Sumeragi y a Juresino. Este le felicita por crear una conexión con el humano. Milia está preparada para participar el día de hoy en el concurso. Le pide a Mikoto que vaya a animarlo, pero este responde que tiene otro compromiso por lo que no podrá ir. Hawthorne compite y Juserino, como prometió, asistió, lo apoyó y Hawthorne mostrará lo bueno que es. A las afueras del evento del torneo se encontraba Sally. Sumeragi se presenta con la chica y le ofrece unirse a él en su plan que los ogros y humanos sean amigos. Mikoto ve la escena
y llega atento. Este le ofrece a Sally luchar a su lado contra los ogros, por lo que Sally se ve en la obligación de elegir un bando. En el pasado, en un continente del oeste, donde los monstruos peleaban por doquier, los humanos tenían y elevaban los muros de sus castillos, clavaban fosas profundas, reunían a sus soldados y formaban alianzas. Sin embargo, los monstruos eran más poderosos, la batalla estaba en un punto muerto, pero un día apareció un viajero y todo fue diferente. Sally y Mikoto se conocieron gracias a que Sally huía de sus deberes de princesa. Sally siempre soñó con conocer el mundo, irse de viaje, conocer cosas nuevas, pero siempre que intentaba escapar era atrapada. Un día mientras huía, tropezó con Mikoto, le ayudó a ocultarse de los guardias y le devolvió del camino. Sally, como todos los que conocían a Mikoto por primera vez, pero que era una chica, por lo que a Sally le impactó conocer a una chica viajera. Quería saber todo sobre el mundo exterior y las experiencias de Mikoto. Para no sonar tan intensa, prefirió mostrarle todos sus lugares favoritos a Mikoto. También lo hizo por agradecimiento. Mikoto se sorprendió al ver lo querida que era la princesa. Mikoto notó que cuando Sally miraba un pulpo se ponía bastante nerviosa y huía corriendo. Sally le cuenta su sueño de conocer el mundo y le pregunta cómo es y sobre sus aventuras. Mikoto le dice que este lugar es perfecto, tiene paz, abunda comida y tiene edificios imponentes. Las personas eran bastante amables también. Sin embargo, para Sally no era tan perfecto. Su vida era aburrida. Esperaban que ella se casara. No se quería limitar a vivir toda su vida en una constante rutina. Le parecía horrendo. Sally le ofrece a Mikoto que se quede a dormir en el palacio. Desde las afueras del pueblo, en unos ogros los observaban detenidamente. Sally por la mañana fue a la habitación de Mikoto y entró sin avisar, así que se dio cuenta de que Mikoto era niña, ya que este no tenía pechos. Se quedó en shock. Le comenzó a decir que cómo era posible si era más linda que ella y delgada. Sally le pide que le hable de sus viajes y que la lleve con él. Mikoto solo dice que son peligrosos y que podía morir, así que no sería correcto, pero aún así le invitó a viajar con él. Un ogro se encuentra frente al rey, el padre de Sally. Este ogro planea gobernar las tierras y destruir todo. Ofreció un trato, 30 sacrificios al mes o todos los de la ciudad morirían. Al decir eso, sale del lugar y ve a Mikoto a lo lejos y se va huyendo. Mikoto lo ve huir, por lo que ya es tarde para los ogros, ya que Mikoto va tras ellos. El ogro fue con los demás a cancelar el plan, pero estos se niegan. Sally entra al palacio, el rey le da permiso a su hija para viajar a donde guste. No quería que le pasara algo que le hiriera a los ogros, pero ya era tarde. Los ogros se encontraban en la entrada de la ciudad preparándose para atacar. Sally los ve de lejos y ese día por primera vez sintió como su cuerpo ardía, y esa sensación de estar cerca de los ogros no sabía el motivo. Yuki, el ogro, estaba intentando convencer a los demás de irse. Mouki se seguía negando rotundamente, así que él seguiría con el plan. Yuki le dice que el humano que destruyó su país solo se encuentra allí, por eso deben huir. En eso Mikoto, Yuki huyó. Sally estaba afuera detrás de Mikoto. Mikoto, con una rapidez impresionante, corta el brazo de Mouki, se coloca una cola alta y termina con todos los ogros en cuestión de segundos. Y fue impresionantemente la manera que acabó con ellos. Lo más extraño es que lo disfrutó como si estuviera en un parque de diversiones. Eso pensó Sally. Mikoto salvó al país y a Sally, pero ella nunca pensó que ver la justicia derrotando al mal sería tan aterrador. Luego de la batalla, el lobo blanco le llevó las cosas a Mikoto para que se limpiara la sangre y se cambiara su ropa. Se fue junto al lobo. Sally no iba a seguir, pero al ver los cuerpos se quedó vomitando. Si hubiera sido más valiente y hubiera llegado a él, lucharían juntos por siempre, pensó Mikoto. Sally soñó con Mikoto por 2 meses exactos. Luego de su partida, su vida volvió a ser igual de aburrida de siempre. No dejaba de pensar en el suceso, en Mikoto. Así es como fue donde su padre y renunció al título de princesa y se cortó el cabello frente a su padre para mostrar su determinación. Se iría de viaje porque quería, que es lo que siempre deseó. Su padre le dijo que se volvió fuerte. Ella respondió que estaba cansada de temerle a lo desconocido. Lo desconocido la terminaría matando si no se arriesgaba. Volviendo a la realidad, una chica que se encontraba paseando de noche en su pueblo fue atacada por un vampiro. Eso decían. Sally, Frau y Carrot, la cual anteriormente se llamaba Meki, y Hawthorne, se encontraban juntos viajando. Le comunicaron lo del vampiro que estaba presente en la siguiente ciudad. De igual forma, fueron a la ciudad. Al llegar, pasó lo que siempre pasaba. Comenzaban a murmurar sobre su acompañante semi-humana. Meki ya no se hacía llamar así, ahora era Carrot. En el camino, el rechazo hacia Frau es bastante notorio, pero Sally se enoja, pero se intenta controlar. No dice nada y sigue caminando hacia la posada. En la posada no se permite el acceso a Frau, por lo que deberían ocultarla para luego llevarla a la posada. Frau se irá de compras para encontrarse con los demás. Luego Carrot le hace compañía. Carrot está enojada por la discriminación que le hacen. A Frau también le enoja que Sally no les dé ni un puñetazo para defender a su amiga. Eso hace que se altere
mucho más. Se conforma con el maltrato que le dan a su amiga. Frau compraba zanahorias y el vendedor llega, se comienza a burlar de ella y a decirle fenómeno. Cuando Frau le pagó las monedas que le quedaran, se las lanzó al suelo, haciendo que Frau se agachara para tomarlas, todos burlándose de ella. Carrot podría estar acostumbrada a pelear, pero no a la maldad. Carrot le pregunta a Frau por qué no hace nada cuando le hacen este tipo de rechazos. Frau responde que está acostumbrada a la discriminación, se limita a decir algo. Ya no le importa. Sally fue la única que la aceptó sin importar qué criatura fuera. Carrot le dice a Sally que es peligrosa, que toma el bando de los humanos. Dice que Frau depende mucho de Sally. Carrot se va corriendo y reconoce quién es el vampiro. Él sería capaz de matar a toda la ciudad. Sally fue en busca de sus amigas, pero en el centro sintió como su cuerpo ardía y uno de sus ojos brillaba. Y era de noche. Carrot se encontró con el ogro vampiro Iketsuki. Estos se conocían desde hace mucho tiempo. El vampiro es un ogro de alto nivel. Carrot le pide que mate a todos los habitantes de la ciudad. El ogro quiere luchar y matar a Sally, ya que Carrot también le habló de ella, pero Carrot no quiere que sus amigos le suceda algo, solo a los habitantes de la ciudad. El otro insiste en matar a Sally, la humana más peligrosa. Llega Frau e intenta luchar con el ogro vampiro, pero él es más fuerte. Admite que la chica conejo es rápida, pero no lo suficiente. La toma y la muerde usando su rayo demoníaco, haciendo que la mitad de su cuerpo desapareciera. Justo en ese momento llega Sally y mira la escena. Sally estaba enojada y triste por lo que le hizo a su amiga. Sus ojos comenzaron a brillar, ocurrió hacia él y lo golpeó en el estómago con toda su rabia, causando un daño grave al ogro. Este quedó sorprendido al notar la fuerza de la chica. El ogro se enoja y no se rendiría aún. Los ogros vampiros son identificados por tomar la sangre de un voluntario y controlar a la persona. Intenta tomarla de Sally, pero esta rompe la conexión. El ogro se sorprendió nuevamente, sin embargo utiliza otra técnica de sangre, aunque las que utilice no le afectan a su pie. Esta técnica la deja básicamente amarrada al suelo. El vampiro estaba a punto de morder a Sally y usar su rayo demoníaco, pero Carrot la defiende. En eso, el vampiro se dirige a ella con claras intenciones de matarla. Frau, por otro lado, estaba a punto de ir más allá, pero ve a Atra, a su amiga Ángel. Esta se acerca a ella y le dice que es la segunda vez que muere este año. Frau le pide que la reviva, que sus compañeros le esperan. Atra le pide que cierre los ojos. En eso la mitad del cuerpo de Frau vuelve a la normalidad, pero pasa algo bastante curioso. Le salen a las negras, sus ojos se ponen enormes y rojos. Salva a Carrot del ogro vampiro. Como si nada, le sacara el corazón y ambos caen al suelo. Frau desmayada y el ogro agonizando. El vampiro cuenta que entiende el motivo por el cual Carrot traiciona a los ogros. Él una vez lo hizo, se enamoró de una dulce mujer humana con una sonrisa preciosa y una forma de ser espectacular. Sus cuernos eran sus dientes, por lo que se podría hacer pasar fácilmente por un humano. De esa manera la conoció, se casaron y estaban totalmente enamorados, pero un día se dejó llevar por su instinto de ogro y acabó con ella. Está agradecido de que por fin podrá morir. Desde que hizo eso jamás se perdonaría. Frau despierta a su lado, estaba Astra. Frau pensó que había muerto de nuevo, pero Astra estaba allí para volverla a la normalidad. Carrot y Sally salieron a comprarle cosas a Frau, específicamente zanahorias, ya que a la vez que lucharon contra el ogro, Morsa lo que le ayudó a sanar fue comer muchas zanahorias. Carrot pregunta a Sally si fue la responsabilidad de la muerte de Sade. Esta responde que sí y no se arrepiente de haber acabado con él. De camino a sus compras se toparon con el vendedor que hizo que Frau pasara vergüenza el día anterior. Comenzó a hablar tonterías sobre los semihumanos. Sally se enojó tanto que le dio un puñetazo tan fuerte que el anciano cayó rendido en el suelo. Carrot y todos se sorprendieron. Carrot se retractó de todas las veces que opinó mal de ella. Notó el tipo de persona que verdaderamente es. Carrot no se siente como una humana, pero tampoco como un ogro. No se siente que tiene corazón de ogro ni humana, solo es Carrot y ya. Eso le agrada bastante. Atrás seguía en la tierra y se encontró con el alma del ogro vampiro. Este se encontraba observando cómo quemaban su cuerpo. Atrás le decía que no renazca como ogro nuevamente. Antes de continuar, el vampiro le pregunta sobre la chica conejo y su poder. No tuvo tiempo de responder a su pregunta, ya que era la hora de que se fuera. Frau despierta y Carrot le pregunta directamente a Frau qué es. Luego se retracta de su imprudencia y le dice que no está obligada a responder. Son amigas, eso es lo importante. Luego de una pequeña discusión porque Hawthorne se enteró de que Sally golpeó una habitación, decidieron cambiar de ciudad. Mikoto estaba como loco tomando un atajo en el bosque por la noche hacia la próxima ciudad. Siente que alguien lo sigue y se aproxima a esa persona de forma agresiva. Es una chica vestida de monja llamada Milia. Se sentaron a comer y la chica comenta que no logra recordar nada aparte de su nombre, Milia. Se acostaron a dormir y Mikoto le quita el velo de la cabeza y ve que tiene un cuerno. Es un ogro. Mikoto estaba a punto de asesinarla cuando su lobo habla y le dice que no es lo correcto. Es solo una chica que perdió su memoria. Mikoto le habla mal al perro y lo apunta con su arma. Me preguntan en qué bando está, humanos o ogros. El lobo responde que no elegirá un bando, él está con Mikoto. Mikoto entra en razón y se disculpa con el lobo. Planea dejar a la chica en la ciudad cuando lleguen. En el camino, el ogro de rango medio se topa con la chica. Este le dice que la tienen que llevar a Sumeragi. En eso ella recupera la memoria. Se llama Hatsuki. Perdió contra una humana y desde allí no recuerda lo que sucedió. El ogro sin nombre quería asesinarla. Comienzan a luchar, pero recordó que si era una chica indefensa, Mikoto la salvaría. Hatsuki se quita el cuerno
cuerno con sus propias manos, dice que ahora está indefensa, se desmaya por la cantidad de sangre que soltó. Mikoto está dispuesto a acabar con el ogro, pero este huyó. Hatsuki desea volver a ver quién le hizo eso a su cuerno, decirle unas cuantas verdades. Hatsuki dejó su nombre de ogro y decidió quedarse con Milia. Milia se quedará con Mikoto hasta encontrar algo que hacer. Como Mikoto se quedó sin dinero por comprarle comida, ya decidió participar en el torneo. Volviendo al momento donde la ciudad de Hawthorne fue destruida, mientras Hawthorne se encontraba arrodillado llorando por lo sucedido, Carrot miró a otro lado y reconoció a Sumeki. Le pregunta por qué se encuentra presente en ese sitio. Este responde que recibió una petición de refuerzos, pero todos fueron asesinados. Sumeki no comprende cómo no pudieron matar un simple país humano. Observa a Frau, Hawthorne y Sally diciendo que los matará, incluyendo a Carrot ya que está sin poderes ser humana. Sumeki comienza a burlarse de Carrot, que era débil e inútil, no tiene fuerza ni rayo demoníaco. Sally le aclara el enorme ogro que se quiere quedar con Carrot. Sumeki le dice tonta, ya que como una simple humana se atreve a enfrentarlo. Frau le dice que no debe temer, Sally tiene mucho poder, fue capaz de vencer al ogro Morsa con gran facilidad. Cuando están comenzando a luchar, Sumeragi se comunica con Sumeki, le dice que se detenga, si la ataca será un gran desastre. Este enojado se va. Sally, luego de animar a Hawthorne, planea viajar a la próxima ciudad en busca de comida y suministros. Llegan a la ciudad y todos miran raro por estar acompañados con un semi-humano. Van a la ciudad del oeste y buscan una posada. Para su suerte, el dueño es conocido de Hawthorne. El hombre no quería permitir a Frau por ser un semi-humano. Hawthorne negocia con el hombre y accede a dejar a Frau a quedarse en la posada. El señor le pregunta a Hawthorne por qué un caballero como él está en compañía de un semi-humano. Hawthorne, para no dar explicaciones, dice que es parte de una misión. Sally no entiende por qué todos rechazan a los semi-humanos. Hawthorne explica que fueron educados de esa manera y con esa forma de pensar. Hawthorne le da un poco de dinero que tiene a Sally para que compre algo de comida. Apenas sale de la habitación, Hawthorne se siente en el suelo cansado de seguir fingiendo que se encuentra bien con lo sucedido. El pueblo que protegía a los compañeros bajo su mando, el lugar al cual volver, todo se destruyó. Quedó sin nada, estaba totalmente devastado. Frau lo anima. Hawthorne se va a la habitación en busca de alguien, dejando solas a Frau y a Carrot. Carrot se sorprende al notar lo cariñosa que es con los humanos Frau. Frau le cuenta que toda su vida fue discriminada. Le lanzaban piedras, le quitaban zanahorias, la única que se quedó con ella y le regaló una zanahoria fue Sally. Todo se lo debe a ella. Ha sido la única que le ha hecho creer que forma parte de algo. Frau solía llamar a Carrot niña, ya que no sabía su nombre. Al ser humana, abandonen el nombre de un ogro. Meki, ya que tu nombre es establecido por medio de tu rango. Si no tienes un rango alto, no tienes nombre. En ese momento, Frau nombra a Carrot con ese nombre, ya que no era conveniente andar sin nombre por el mundo. Salí de camino a hacer las compras, piensa en llevar algo a sus amigas a su palacio, donde estarán a salvo, sin discriminación y sin ogros. Se topa con Mikoto junto a un lobo blanco. Ambos veían charlando sobre la comida. Sally lo saluda y se emociona, ya que luego de aquel insistente en su reino lo encontró. Sally no sabía cómo reaccionar. Comienza contándole que conoció personas increíbles, ha tenido experiencias interesantes y también ha conocido cómo en realidad es el mundo. Está feliz porque está cumpliendo su sueño. Confiesa que la maldad y la discriminación del mundo es horrible. Le cuentan de su amiga Semimana, puede que sea algo rara, pero es una buena chica, y todos hacen un rechazo bastante notorio y no entiende el motivo de ello. Mikoto le cuenta una historia hipotética. Un semimano mata al padre de un humano frente a él. Primero se sentirá triste, luego sentirá ira y odiará a todos los semihumanos. Mikoto confiesa que si el poder fuera para matar semihumanos, lo haría. El odio no es el único motivo por el cual discriminar. El miedo causado por la ignorancia también es otro motivo. Puristas que odian lo diferente. Hay muchas razones, pero la mayoría podrán ser injustas y sin sentido, pero así es el mundo. Sumeragi se reúne con Someki. En ese momento aún tenían su cuerpo. Sumeragi le dice que si hubiera quedado más rato con la princesa, este lo hubiera acabado rápidamente. Sally le cuenta a Mikoto si odio a la discriminación. Hará todo lo posible para que todos se retracten de burlarse y rechazar a Frau. Quiere que todos se unan y vivan en paz sin miedo. Sally le ofrece a Mikoto acompañarlo en su viaje, pero este dice que prefiere viajar solo. Mikoto sigue caminando hacia su próximo destino. Sally lo miraba mientras él se iba. Mikoto no se atrevía a voltear a verla. Sabía que si lo hacía, se quedaría con ella o se la llevaría. No quería ponerla en peligro, así que siguió caminando, básicamente huyendo de Sally. Cuando Hawthorne fue por agua, se topó con un niño llamado Berre, subordinado y sobreviviente de la desgracia de su pueblo. Cuando Sally llega la comida a la habitación, saluda al niño y Hawthorne le explica quién es. El niño le cuenta a Sally cómo se salvó del ataque a su pueblo. El chico estaba haciendo su trabajo custodiando en la biblioteca, como lo solía hacer. Bueno, una mujer con una túnica negra salió de la biblioteca, durmió al niño y luego Berret apareció en el bosque. Hawthorne comenta que se podría tratar de una bruja, la bruja del bosque oeste. Es algo ambiciosa. Sally dice que se vayan a su casa y van a ella. Todos se encuentran frente a la gran casa. La bruja sabe que Sally tiene el poder de destruir ogros. Es Momo. Sumeragi se encuentra con Carrot en el bosque. Le dice que si quiere volver a ser un ogro, deberá cometer una gran hazaña para recuperar sus poderes. Sumeragi le pide que siga viajando con el grupo y que lo mantenga informado de todo lo que haga Sally y cambio que tenga. Solo debe observar y pasar la información a Sumeragi. Volviendo al momento donde Sally está decidiendo sin ir con un Sumeragi o Mikoto, esta sabe que sin importar a quién escoja se arrepentirá, así que elige a quien le gusta más, el cual es Mikoto. Mikoto
Mikoto, cuando tomó su mano, dijo que se arrepentía de haber hecho la propuesta. No sabe qué estaba pasando por su cabeza y se va corriendo huyendo de Sally. Estaba tras él. Cuando lo alcanza, Sally le cuesta por qué motivo huyó. Mikoto le dice que si recuerda la historia hipotética de que le contó aquella vez. Ella responde que sí. Mikoto le dice que él no puede dejar de matar ogros. Nunca queda complacido, pero desea acabar con todos y cada uno de los ogros. Nunca queda complacido, pero desea acabar con todos y cada uno de los ogros que hay en la tierra. Por eso no podrán trabajar juntos. Ella quiere la paz y él quiere matar ogros. En medio de la conversación escuchan una explosión. En eso Mikoto desaparece. La explosión provenía de unos ogros. Todoroki, un ogro águila y un ogro gigante dejan un ogro con una apariencia de niño llamado Damenki en el suelo. Al estar dormido nadie podrá lastimarlo. Estos planean armar un alboroto para llamar la atención de Momotaro. Así Todoroki concluye con su venganza por la muerte falsa de Carrot. Un hombre encargado del torneo le ofrece a los habitantes que quien acabe con los ogros se ganará una recompensa de 500 monedas de oro. Un hombre que compitió contra Hawthorne en el torneo con Hawthorne le pide que lo ayude a vencer a los ogros, ya que él tiene una familia y necesita el dinero. Hawthorne lo convenció de que vaya a su casa y pase tiempo con su familia, que no se ponga en riesgo. Cuando el hombre decide que es lo correcto, un rayo del cielo cae y se vuelve cenizas. Y nos aparece Todoroki, dispuesto a acabar con Hawthorne, ya que pensaba que este era Momotaro. Carrot, al notar que algo extraño sucedía, como uno es capaz de usar Sendou, mandó uno de sus ojos a investigar. Reconoce a Basgo, el otro águila, y Shiki, el ogro gigante. Entonces allí supo que se trataba de Todoroki. Sally considera que la situación con los ogros podría estar relacionada con Sumeragi. Piensa en voz alta y le escucha. Dice que no se encuentra involucrado, tiene la influencia de los ogros como para detenerlo. Sin embargo, ella eligió a Mikoto, por lo que ahora son enemigos. Por lo tanto, no le permitirían pasar a defender a su amigo. Tendrá que enfrentarse a él. Mikoto, por otro lado, se encuentra donde sucedió la explosión. Quería atacar al ogro que se encontraba durmiendo, pero cuando lo miró, se quedó dormido al igual que él. Carrot y Frau van a salvar a Hawthorne. Para ello se separan. Carrot irá por Shiki y Bango. Frau salvará a Hawthorne, pero cuando se separan, Frau es atrapada por Bango. El ogro águila lo reconoce como un secuaz de Momotaro. Sally enfrenta a Sumeragi y lo golpea, pero no le hace nada. Ella hará todo lo que pueda para defender a quienes aprecia. Mientras tanto, Hawthorne evitaba todos los ataques de Todoroki. Cuando se distrajo, huyó. Esto enoja a Todoroki, le dice que presume y luego se va huyendo. Este era el plan de Hawthorne, provocarlo y atacar así. Hizo golpeándolo con su espada de madera. Sin embargo, eso no fue nada para Todoroki. En un lugar muy lejano vivió un anciano y su mujer. El anciano iba a recoger leña y su mujer lavaba la ropa en el río. Tenían un hijo llamado Momotaro. Se iba de viaje, por lo que su padre le regaló una katana para que se protegiera de los monstruos que vivían en el exterior. Antes de irse, dice a sus padres que cambió su nombre a Kibitsushiko. En medio de su viaje conoció un lobo. Le dio comida al lobo y comenzó a hablarle. Esto lo dejó sorprendido, por lo que los perros no hablan. El lobo le dice que las personas suelen huir de él y no tiene compañeros por esa tan peculiar habilidad que posee. Los humanos varias veces intentaban asesinarlo. El lobo sobrevivía ya que fingía estar moribundo para que las personas le dieran comida. Momotaro adoptó al perro. Este joven está en busca de sus verdaderos padres. Quiere encontrarlos, preguntarle por qué lo metieron en un melocotón y lo abandonaron en el río. El lobo dice que esa historia suena un poco realista. Momotaro dice que sus padres adoptivos nunca le mentirían. La aldea donde se encontraban fue atacada por un ogro. Este ogro se comió a las personas. Estaba por comerse una niña. Momotaro no soportó ver la escena. El joven lo enfrenta y dice que lo llaman Kibitsushiko. El ogro lo iba a aplastar con un gigante puño, pero Momotaro con su mano lo detiene. Vuelve a decir que se llama Kibitsushiko Momotaro y divide en dos al ogro con su katana. Ese día sintió el poder que tenía por primera vez. Ese día nació Momotaro, el asesino de ogros. El rumor se esparce rápido por el país. La gente que podía ayudar y Momotaro siempre respondía. Momotaro olvidó la búsqueda de sus padres para dedicarse a matar ogros. No iba a visitar a sus padres porque le llamaría la atención, pero no buscar a sus padres biológicos. Momotaro pensó que si vencía al jefe ogro todo acabaría, así que partió a la isla Shigashims. Antes del duelo hicieron un trato. Si Momotaro ganaba, los ogros se irían del país y como siempre Momotaro fue quien ganó. El ogro dio una advertencia antes de retirarse, ya que lo derrotó y no estará presente, el rey demonio llegará. Momotaro fue elogiado como héroe en todos los sitios. Después de eso se fue a vivir a las montañas solitariamente. Nunca olvidó las últimas palabras del ogro, por lo que estaría atento a cualquier acontecimiento. Momotaro no lo decía por el lobo, sabía que se sentía solo. Cada día suspiraba más y más, hasta que un día un hombre tocó su puerta, pero no era un humano, sino un ogro. Estuvo viviendo entre ellos, incluso se casó y tuvieron un hijo, pero lo devoró a su esposa, así que fue con Momotaro para que le pusiera fin a su vida, y así hizo. Un día Momotaro bajó al pueblo y vio como un grupo de personas golpeaba a un niño. Se acercó y se dio cuenta de que el niño era el hijo del ogro que había asesinado. Esa noche el niño estaba solo. Momotaro lo salvó. Crió a Mikoto de la mejor manera, enseñándole valores. Eran tan unidos que parecían hermanos. Un día la profecía del jefe ogro se hizo realidad y apareció un gran dios demonio en la isla llamado Domeruga. Momotaro fue a enfrentarlo, pero este demonio era verdaderamente fuerte. Lo hirió de
gravedad, Momotaro nos iba a salvar de esa herida. Mikoto llora al verlo en ese estado. Luego Momotaro le dice que en su vida deberá conocer buenas personas y rodearse de ellas, que jamás abandone su camino y le transferirá su poder. Mikoto toma su katana y fue con el rey demonio para buscar venganza. Mikoto no era un niño, pero estaba devastado y enojado. Le cortó el brazo y acabó con él. Las personas que amó fueron asesinados por ogros o se mataron por ser un ogro. Mikoto, al ser el hijo de uno, también era un ogro, por lo que tenía un cuerno. Se quitó el cuerno que heredó de su padre y desde ese día prometió que acabaría con los ogros. Capítulo 10. Volviendo a la pelea de Hawthorne y Todoroki, cuando Todoroki estaba a punto de usar su poder contra Hawthorne, llega Winnie, la bruja del bosque del oeste. Esta bloquea el ataque del ogro. Winnie solo fue a entregarle una espada a Hawthorne, pero no era una espada común, provenía del reino de los cielos que se llamaba Aer. Anteriormente pertenecía a Frau. Esta espada puede lucir como una espada normal, pero esta espada es capaz de cortar lo que sea. Todoroki recuerda que antes se solían burlar de él porque no era capaz de controlar su poder y terminaba lastimando a todos con su rayo. Carrot, bueno, en ese tiempo aún era Meki, fue la única que no se burló de él, le dio un sombrero para su cuerno y así era capaz de controlar su poder. Ese recuerdo lo motivó a seguir luchando. Por otro lado, un ogro gigante persiguió a Carrot. Shiki tenía la habilidad de estirarse, por lo que los golpes no le afectaban, así que armó un plan. Gracias a su sendo, los engañó y él mismo se pegó contra la pared. Lo golpeó con toda su fuerza, derrotando a Shiki. Frau se libera del águila. Pensó que había acabado con ella, por lo que no sabía que Astra le dejó un poco de poder en ella, así que lo utilizó, le cortó las alas y la cabeza a Bango. Ahora Hawthorne y Todoroki estaban preparados para luchar. Todoroki intentó usar su rayo más poderoso, luego de notar que con la espada de Hawthorne podría cortar sus rayos. Sin embargo, cuando estaba por lanzar el ataque, Hawthorne le dio con su espada en el cuerno y Todoroki cayó desmayado. Sumeragi, luego de que ya todo había terminado, sucedió a darle el paso a Sally. Luego de una pequeña discusión antes de irse, Sally nota algo sospechoso. Su ojo nunca brilla cuando está con él y él es un ogro. ¿Sumeragi es un humano o es otra criatura? Sally pregunta por qué desvía la pregunta. Sally también puede decir hacerlo y le dice que lo apoyarán con su plan de la paz entre ogros y humanos y ella será quien extienda la mano esta vez. Todoroki no murió. Despertó en una habitación con un Carrot a su lado. Se pone a llorar al verla. Al rato, todos se reúnen afuera. Sally le pide a Todoroki que se una a ellos en busca de la paz. Todoroki termina aceptando. Todoroki se va para encontrarse con Sumeragi. Al verlo, lo reclama por ser mentiroso, ya que Carrot seguía con vida. Sumeragi lo traiciona y lo mata cuando se da la vuelta. Se encontraban frente a la casa de la bruja del bosque del oeste. Winnie vive en un bar. La bruja lo saluda cuando entran al bar y dice que está encantada, ya que no recibía visitas desde hace mucho tiempo. Winnie confiesa que los había estado observando desde hace mucho tiempo y dice que son un grupo interesante. Sobre todo Sally es bastante peculiar. Nota que esta aún no se da cuenta de su poder que tiene. Sally le pide a la bruja que le enseñe a utilizar magia. En ese momento todos le ignoran. Hawthorne le pregunta por qué salvó al niño Barrett. Ella le responde que no fue por nada en peculiar. Estaba en la biblioteca, sintió una gran onda de poder y usó su magia de transportación. El niño estaba presente y lo salvó. Aclara que si hubiera tenido más tiempo, salvaría a más personas. Hawthorne le agradece por salvar a su subordinado y Winnie se sonroja. Sally le pregunta qué tipo de magia puede utilizar una bruja. Winnie responde que pueden utilizar todo tipo de magia: ataque, transportación, fuego y en resumen todas. Sally le pide nuevamente que le enseñe a utilizar magia. Sally no comprende su poder ni cómo controlarlo. No sabe usar una espada y tampoco es muy fuerte como Frau. Considera que debe tener un poco más de poder, de magia o lo que sea, para así poder continuar con su viaje. Winnie lo observa siempre desde su bola de cristal, ya que sabía cómo era Sally. Le enseña la magia, pero son como 3 condiciones. Primero, no debe divulgar nada. Segundo, debe obedecer siempre. Y la tercera es que le debe dar 1.000.000 de monedas a Winnie. Cualquiera puede usar su magia si tiene un buen maestro, por ende también es fácil abusar de ella. Confiará en ella, pero no le enseñará gratis. Pero ninguno tiene tanta cantidad de dinero. Winnie comprende la situación y aceptará todo lo que tengan, pero Hawthorne no se piensa quedar sin dinero. Luego no tendrían para comida y suministros. Sally le pide a Hawthorne que si no le da el dinero, le deberá enseñar a usar la espada, y accede. Hawthorne comienza explicando que no se preocupe por su postura ni en su fuerza, que él lo ataque con todo y será suficiente. La bloquea a pesar de que Sally usa su fuerza bruta, pero la fuerza no bastaba, también necesitaba habilidad. Carrot recordó las palabras de Sumeragi de traicionar a sus amigas para volver a ser un ogro. Usó su ojo con su sendo para ver qué tanto poder tenía Sally. Hawthorne tenía un poder promedio digno para un humano, pero Sally tiene un poder demasiado fuerte. Eso altera a Carrot. Winnie les ofrece quedarse a dormir, pero deberán limpiar las habitaciones primero. Las chicas y Barrett van a eso, mientras la bruja llama la atención a Hawthorne y se lo lleva para mostrarle algo. Sacó su bola de cristal mágica y le muestra qué sucedió con los ogros y Sally. El poder de Sally es impresionante. A las personas con el poder que tiene Sally las llaman monstruo. Ya será por parte de Hawthorne si la ve como uno. Cuando todos se fueron a dormir, Frau va con Winnie, la cual no veía aproximadamente en 300 años. Frau renunció a sus poderes y finge ser una chica conejo que no se
se da cuenta de nada. Winnie le obsequia un nuevo mazo a Frau como viejas amigas. Frau le pide a Winnie que le enseñe magia a Sally. Esta aceptará, pero igual quiere el 1.000.000 de monedas. Como amigas de años les dará facilidad de pago, pero no bajará la tarifa. Por la mañana le dan el comunicado a Sally y comienza con el entrenamiento. Primero deberá enseñarle resistencia a Sally, por lo que Frau se va a correr con ella. Luego Hawthorne la deberá enseñar a practicar con la espada. A pesar de ser una gran principiante, es muy buena. Nunca aparta la mirada y no se deja intimidar. El entrenamiento es interrumpido por un hombre reptil y un elfo. Estos le piden ayuda a Winnie para que rompa la barrera donde está el ogro del bosque y aniquilarlo. Estas especies son enemigos naturales, por lo que es un poco común verlos juntos. Sin embargo, unen fuerzas para salvar a su pueblo. La condición de Winnie fue que Sally estuviera presente. El plan es romper la barrera y quemar al ogro que se encontraba dormido. Pero las cosas salen de control cuando Hatsuki, quien ahora es Milia, sale de las nieblas con ganas de acabar con todos los semihumanos presentes. Reconoce a Carrot como Meki y le dice que traicionó a los ogros. Sally la defiende y le dice que como ahora es una humana está con Sally. Hatsuki la ataca. Es un ogro que controla el cabello a su voluntad. Hatsuki despertó y liberó al ogro árbol, el cual era enorme. Por otro lado, Sumeragi se encuentra junto a Someki. Cuando el espectáculo desde lejos, Someki ve a Mikoto y piensa que es una chica y su nueva cena, así como que fue tras de él. De esta manera perdió su cuerpo. Los semihumanos iban a distraer a los ogros mientras Winnie preparaba el hechizo para quemarlo. Sally iba a hacer la carnada. Todos estaban en posición y Sally notó que todos estaban juntos luchando con un equipo en contra, los ogros, así que grita que deberían hacer las paces. El ogro árbol toma a Sally entre sus raíces y le dice que es un ignorante a pesar de que algo como eso ocurriría. Los ogros están hechos de rencor, por lo que es imposible estar en paz con los humanos. Desde el principio los ogros fueron creados para odiar a los humanos. La paz jamás era una opción, no debe haber paz, jamás. Sally sigue insistiendo y el ogro se enojó más. La tierra tiembla, aprieta más a Sally y el hecho de pensar de que se entenderá con los humanos le repugna. Aprieta a Sally aún más. Por otro lado, Mikoto se encontraba con la cabeza de Someki y este seguía hablando como la creación de la diosa de las máscaras. Su verdadero cuerpo era su cabeza. Sumeragi se coloca rápidamente detrás de Mikoto. Mikoto le pregunta cuál es su nombre. Este responde: Sumeragi, el ogro emperador. Mikoto intenta herirlo con su katana, pero Sumeragi lo detiene con un dedo y dice que odia los duelos a muerte. Mientras tanto, los elfos se preparaban para atacar con las flechas de fuego. Sally sigue entre las raíces del ogro. Sally asegura que lograría acabar con el odio mutuo entre ogros y humanos y semihumanos. No permitiría que un simple rencor acabara con ella y su objetivo. Sus ojos comienzan a brillar. Con su fuerza hace que las raíces donde se encontraban amarradas se hagan nada y escapa de ellas. Todos se sorprenden. Winnie, cuando Sally cae al suelo de pie, se acerca y le pregunta si aún sigue consciente. Esta le responde que sí. Al fin es consciente. Al momento de utilizar su poder, siente que su cuerpo arde y aturde. Winnie le pide a que reaccione, ya que se encuentra en media batalla. Atsuki la mira y le pregunta qué pasa con su ojo, ya que está estresada de escucharla alardear. Sally responde que por alguna extraña razón desea acabar con los ogros. El ogro árbol menciona que es un instinto natural del poder que posee. Sally le pregunta si conoce el poder y cómo. El ogro le explica: mientras los ogros están hechos para el rencor hacia los humanos, su poder de todo lo contrario. Sally es la reencarnación de un poder maligno capaz de exterminar a todos los ogros existentes. Su simple existencia daña a los ogros y quiere unir a los ogros y a los humanos deben matarse o desaparecer para siempre. Winnie le dice que no se debe manipular por el ogro, ya que este solo quiere que Sally no utilice su poder porque le teme. Sally le advierte que si no aceptan las paces, los matará. Sally quería resolver las cosas hablando, pero es un viaje. Comprendió que no todos la solucionan así, por lo tanto, si debe luchar, lo hará. Si tiene ese poder, lo usará cuando sea necesario. Hatsuki se altera porque Sally se cree mucho. Según Hatsuki, le entrega su cabello en el vuelo. Su cabello es más resistente que el hierro. Sally lo toma y lo corta, la golpea en el estómago y cae. El ogro le pide que acabe con la vida de Hatsuki, primero ya que es una inútil. Podría ser de la misma raza, pero no si una compañera, ya que es muy débil. Con un golpecito cae. Hatsuki es un ogro de nivel medio. Su cuerno no está completo, por lo que no es tan fuerte. El ogro árbol ataca a Hatsuki, pero Sally se pone en el medio y destruye sus raíces. Sally entiende que ese poder es para usarlo con ogros de este tipo. Saltó y lo golpeó con un solo golpe. Acaba con él de una vez por todas. Mientras sucede eso, Hatsuki escapó por el bosque. Winnie la felicita por proteger al bosque y a todos los habitantes. Los semihumanos y los elfos le agradecen. Todos fueron a celebrarlo al bar mientras Sally descansaba. Cuando despertó, vio que el hombre reptil, el elfo y Hawthorne estaban conversando en esa imagen. Le serviría como motivación en su viaje. Winnie quiere que se quede, pero ella decide que es mejor que se vaya donde van a llegar los ogros. Es como si alguien estuviera poniendo a prueba su poder. No quiere poner en peligro a nadie del bosque. Dejan a Barrett y a Winnie en su bar y los demás siguen con su aventura. Y así es como acaba la primera temporada de este anime. Si has llegado a esta parte del video, déjame decirte que has sido de las pocas personas en llegar hasta aquí. Así que comenta la palabra princesa en los comentarios. Acuérdate de suscribirte para no perderte ningún video. Dicho esto, nos vemos en el siguiente video.